que se considera el caso más grande de contrabando de combustibles que involucra al exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rufo Appel, y su empresa Ingemar. Preguntarle si en el caso del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas del gobierno federal que han estado involucrados en esta investigación tan relevante, se ha considerado revisar el tema de lo que aconteció con el Poder Judicial anterior. Se lo pregunto porque en el caso de Ingemar, pues en 2020 el gobierno del presidente López Obrador le quitó el permiso de importación de combustibles a esta empresa y se le tuvo que restituir porque el entonces juez, después magistrado y que con la reforma judicial renunció al Poder Judicial de la Federación, Juan Pablo Gómez Fierro, le otorgó un amparo a esta empresa, se le tuvo que restituir el permiso y con ese continuó pues traficando estos combustibles. Como este caso hay muchísimos donde el anterior Poder Judicial pues amparó a estas empresas involucradas en huachicol fiscal. Preguntarle si se va a revisar también esta parte. Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Y quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. La Fiscalía fue alrededor de un año, por lo menos, y todavía sigue en investigación, porque es la importación ilegal, lo ponemos en palabras llanas, una empresa que tiene un permiso para importar combustible, pero importa el combustible de manera ilegal, ya sea porque reporta menos volumen que el que realmente está importando, es decir, pasa una pipa y dice traigo la mitad de la pipa, no traigo la pipa llena, y tiene que haber acuerdo con los agentes aduanales, porque son a través de los cuales se da el permiso. Y la otra que dice no traigo combustible, traigo otro producto, y ese otro producto no paga IEPS, entonces pues es un fraude al fisco. Son los dos mecanismos de lo que se ha dado en llamar el huachicol fiscal, y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible o otro producto que no era combustible. Entonces, imagínense, se dan cuenta tanto aduanas como las autoridades de seguridad del Gobierno de México de que vienen estos ferrotanques hace un año prácticamente, los abandonan en Coahuila, los ferrotanques, los abandonan porque saben que van a investigarlos y a partir de ahí se hace toda la investigación. Y la empresa que los importa pues es Ingemar, o sea, no tiene, es directo. Ahora el asunto es cuántas veces habían importado este tipo a través de estos mecanismos y también a dónde lo venden. O sea, cómo es que entra al mercado como combustible si fue reportado por importación de que no era combustible. A partir de esto es que viene toda una reglamentación en la Secretaría de Energía
donde ya tiene que venir toda la trazabilidad. ¿Vendes combustible? ¿De dónde lo obtuviste? Esto era difícil hacerlo en el periodo del presidente López Obrador, esta normatividad extrema, pues porque Pemex, recuerden que estaba dividido en muchas subsidiarias. Entonces, ayuda el que ya Pemex sea una empresa verticalmente integrada y que haya la comunicación entre la información y también cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Y hay muchísimas pruebas, no es menor. Sí, que de acuerdo con los cálculos de la Fiscalía General de la República habrían causado un daño a la hacienda pública de más de 4.500 millones de pesos. Presidenta, también hace un momento decía usted que si bien se busca una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y particularmente con el presidente Donald Trump, también es verdad que hay cosas que no podemos tolerar como país, como pueblo mexicano, y una de esas pues tiene que ver con la soberanía, y le quiero consultar al respecto porque ha habido muchos episodios donde se ha violado la soberanía por parte de las agencias. En 2021 el presidente López Obrador, entonces en funciones, pues canceló una unidad conjunta que se tenía con la DEA porque pues se encontró que los agentes estadounidenses habían estado coludidos con el narcotráfico, con grupos del crimen organizado. En 2023, en abril de 2023, la DEA hizo público que había infiltrado al cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los Chapitos, y este episodio pues también volvió a violar la soberanía porque en aquel momento el presidente López Obrador lo calificó como una intromisión abusiva y prepotente, pues además de implicar espionaje, pues estaba violando la soberanía porque no se avisó a México que iban a estar operando en nuestro país. Otro capítulo similar en donde estas agencias reinciden en la violación de nuestra soberanía, pues ya fue en julio de 2024, cuando no solo el FBI, sino también la DEA y la Oficina de Seguridad Nacional estadounidenses operan el secuestro del Mayo Zambada. En aquella ocasión, el presidente López Obrador ordenó a todo su gabinete que ya no se le tomara la llamada al entonces embajador Ken Salazar, sino que todo fuera canalizado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este congelamiento de la relación con la Embajada de Estados Unidos continuó porque además Ken Salazar también se metió en el tema del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, exactamente. Y bueno, ya más recientemente, en abril de este año, de 2026, un operativo de la CIA fue digamos, descubierto porque dos agentes de esta agencia que no combate al narcotráfico, esa no es su función, esa es la DEA, pues estaban aquí en Chihuahua en un operativo clandestino todavía no clarificado porque, como sabemos, pues no combaten al narcotráfico y tampoco desmantelaron ese narcolaboratorio. Entonces, eso se tendría que aclarar. Preguntarle, Presidenta, si no es momento de expulsar ya a estos agentes estadounidenses que están violando sistemáticamente nuestra soberanía. En 2023 el presidente López Obrador sí lo hizo, expulsó a los agentes que estaban operando ilegalmente en México, pero quizá sea momento de revisar esta relación que tienen estas agencias que sistemáticamente incurren pues en estas acciones intolerables para los mexicanos y las mexicanas. Bueno, cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso en abril o mayo, y sí se retiraron. Los agentes estadounidenses de distintas agencias son alrededor de, no solamente de Estados Unidos, sino en general, son alrededor de 250, que el otro día preguntaron. Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Eso quiere decir
que primero pues tienen que ser aprobados por un comité del Gabinete de Seguridad. Ese comité revisa las solicitudes por parte de la embajada de que vengan agentes, sea de migración o relacionados con algunas agencias de inteligencia o de seguridad en México. Ahí se aprueba y tienen que cumplir con que cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México. La gran mayoría de ellos lo cumplen, o bueno, lo cumplen quienes han sido aprobados. El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México. Y ahí lo único que tenemos detectado pues es este caso de Chihuahua, donde pedimos pues que dejaran nuestro país, y en efecto dejaron el país. Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante, porque es mejor siempre usar la vía diplomática. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, o que cuando no estamos de acuerdo con algo también lo manifestemos. Y eso se hace con notas diplomáticas y algunos otros esquemas. Pero hay que buscar siempre una buena relación, porque le conviene a México y nos conviene por la protección de los mexicanos que están allá. Eso no quiere decir que nos quedemos callados, tampoco quiere decir que cuando no estamos de acuerdo no lo hagamos también por todas las vías diplomáticas que están a nuestra disposición. No quiere decir que el canciller no hable directamente con el embajador o con el Departamento de Estado para manifestarlo, o en otros temas como el comercio, pues que no haya una relación bilateral. Y esto es muy importante porque no se trata de entrar en una confrontación, pero tampoco se trata de que si vemos algo que no es correcto, que es ilegal, o que no cumplen con lo que debe ser, como el caso de la solicitud de pruebas, cuando hay una orden de extradición, que ellos también lo hacen. Cuando nosotros solicitamos una orden de extradición o de detención urgente para su extradición, ellos nos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. Pero no queremos una confrontación, sino buscar siempre los mecanismos de una buena relación. Sí, presidente, y también quizá revisar cómo están operando estas agencias, porque además de todos estos operativos que fueron los más graves, donde se violó la soberanía, también intentan pues de alguna manera incidir en las elecciones mexicanas. O sea, algunas de estas agencias han financiado directamente a la oposición en nuestro país, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Claudia X González Guajardo, o incluso han motivado pues todas estas campañas de narco presidente, narco candidata, narco gobierno, etcétera. Ahí estuvo la mano de la DEA desde un inicio. Además, adicionalmente a esto, pues están corrompiendo comunicadores de forma sistemática estas agencias, no solo para que tengan esta narrativa del narcogobierno, sino ahora ya pues más terriblemente defendiendo al FBI, que me parece ya lo más grave y traidor a nuestra patria. Entonces quizá sea importante revisar las acciones de estas agencias en nuestro país y también preguntarle sobre la vigencia del tratado con Estados Unidos en materia de extradiciones, porque justamente pareciera tener éxito para Estados Unidos, pero no para nuestro país. En el caso mexicano, pues fueron entregados estos 90 criminales a las autoridades estadounidenses que los estaban requiriendo, pero en el caso de Estados Unidos hacia México, pues no ha entregado a los 269 que se le han pedido desde el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto a la fecha. Y en este sentido, pues pareciera que Estados Unidos se convierte cada vez más en el refugio ideal
de los delincuentes, tanto del crimen organizado como de cuello blanco. Están los ejemplos, el caso de los Chapitos particularmente y todas estas negociaciones que están haciendo con las autoridades estadounidenses, pero también otros casos como el de los panistas García Cabeza de Vaca y también el propio Ricardo Anaya, que estuvo refugiado en Estados Unidos y que no regresó a México, sino hasta que tuvo el fuero. Entonces pareciera que pues este tratado no, o más bien es desigual para nuestro país. Preguntarle si todavía continuará bajo estos términos. Se puede revisar, todo se puede revisar. Repito, no se trata de construir un conflicto, sino de buscar soluciones. Sería muy distinto que nosotros tuviéramos una actitud de estar buscando un conflicto con Estados Unidos. Pero lo que no podemos permitir, pues, es la violación a nuestra soberanía. ¿Y qué pedimos siempre? Respeto y reciprocidad. Respeto y reciprocidad. Y lo vamos a seguir exigiendo, más allá de lo que llegue a ser el gobierno de los Estados Unidos. Repito, si llega a haber otra situación, lo vamos a manifestar. No solo en una carta diplomática, sino lo hacemos público. Lo hacemos público y eso es muy importante. Entonces, hay que buscar la buena coordinación sin dejarnos, sin agachar la cabeza, porque así era antes. ¿Por qué no están de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en que nosotros pongamos límites a su intervención en México? Pues porque antes no lo tuvieron, particularmente durante el gobierno de Fox. El mayor de los momentos fue el gobierno de Calderón, de un entreguismo absoluto. Con Peña Nieto todavía pusieron ciertos límites, pero seguían operando. Entonces llega el presidente López Obrador y particularmente desde el caso Cienfuegos pone mucho más límites, porque ¿cómo es posible que tuvieran a un exsecretario de la Defensa Nacional sin pruebas? Más parecía un asunto político. Y nosotros es lo mismo, buscamos buena relación, pero no se trata de agachar la cabeza o mirar para otro lado, no, porque la soberanía es algo serio, muy importante. La semana pasada se conmemoró el 159 aniversario de la llegada de Juárez a la Ciudad de México, después de la invasión francesa. Imagínense Juárez en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Llegan los franceses a la Ciudad de México, él decide salir fuera de la Ciudad de México, pero mantener a la República. Y él cuando, después de la lucha del pueblo de México y de los liberales mexicanos por derrocar la intervención francesa, que lo logran y entrar de nuevo a la Ciudad de México, además de ese discurso extraordinario, lo puse en mis redes sociales, que lleva esa frase que se hizo famosa de Juárez y que hasta nuestros días quizá es su frase más repetida en México y en el mundo, de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Él lo mencionó José Alfonso en una carta a ¿quién? A Matías Romero, ya me soplan desde atrás, a Matías Romero, dice, aunque no triunfáramos, nosotros tenemos que dejar la llama de la resistencia para que las futuras generaciones primero sepan que no fuimos unos traidores, que nos vencimos, y segundo, para dejarles la posibilidad de que esas generaciones luchen por su independencia. Juárez es uno de los grandes exponentes
de la defensa de la soberanía, desde Morelos, y se retoma en la Constitución del 57, pero Juárez, frente a toda circunstancia, lucha contra los conservadores defendiendo sus principios, porque viene una guerra de los conservadores contra los liberales después de la Constitución del 57. Y Juárez podría haber dicho, no queremos guerra, vamos a ponernos de acuerdo y modificamos la Constitución. No, Juárez dice, a ver, igual, él era entonces presidente de la Suprema Corte, adquiere su calidad de presidente de la República, porque así lo decía la Constitución, y en vez de decir vamos a negociar con los conservadores a ver cómo resolvemos este problema, se va a Veracruz después de una ruta muy difícil y ahí emite las leyes de reforma. O sea, se va todavía más. No solo la Constitución del 57, sino dice vamos por un Estado civil, y triunfa los liberales frente a los conservadores, y luego se viene la invasión francesa y no acepta ser parte del gobierno de Maximiliano cuando lo llama. Triunfa el pueblo de México de nuevo y él pues conocemos finalmente cómo terminó Maximiliano, queriendo dar un ejemplo al mundo, aún con todas las cartas que le escribieron. Es un exponente de la soberanía y la defensa de la patria como muy pocos. Pero tenemos un Carranza con sus claroscuros que en 1914, cuando llega el ejército estadounidense a decir te ayudamos con Victoriano Huerta porque no queremos a Huerta, te ayudamos a ganar, Carranza les dice no. ¿Cómo voy a negociar con Estados Unidos para derrocar a Huerta? Pues no, estamos comprometiendo la soberanía de México. Y muchos otros casos extraordinarios. Entonces, hoy, pues ese es nuestro legado. Ellos nos dejaron a nosotros, gobernantes y pueblo, la lucha por la defensa de la soberanía en cualquier circunstancia, porque la independencia de México no se negocia. Ahora, ¿que eso significa romper relaciones? Pues no. Hay que buscar siempre la vía diplomática y también públicamente decir, está pasando esto, necesitamos decirlo para que el pueblo de México también sepa cómo son las cosas. Ese es el legado que nos dejaron y ese es el legado que por encima de todo debemos cumplir.